dibujos hechos sobre papel, hay dibujos que de alguna manera guardan esa entrada hacia ese pequeño lugar que había que meterse, como relacionados con el viaje, con la travesía. Y esta sería pues, una pequeña imagen de lo que había en ese espacio de dentro. Desgraciadamente tampoco aquí se puede apreciar la sensación como de esto lo pinté en un color más cálido, etcétera, donde bueno, pues estaría como el objetivo de ese viaje, que desgraciadamente pues, está tan en crisis como lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, digamos, imágenes que se relacionan con el símbolos de lo femenino, todo con mucha crisis. Hay dibujos sobre cristal, sobre tela, confeccionadas, dibujos más normales o hechos sobre planchas, etc. Y por último, pues estas imágenes de fotografías de una naturaleza pues muy deteriorada. Y ya está. Bien, pues vamos a dar paso a la última conferencia del día A ver si yo muy claro qué es lo que tengo que hacer. Secretos de la NASA. ¿Sí? Aquí. Aquí lo puedes sacar en PDF, pero si quieres. Sí, sí. ¿El PowerPoint mejor? Sí, como quieras. Sí, que se ve mejor. Pues está. Bueno, pues es un placer para nosotros terminar hoy la jornada de dibujo. Muchísimas gracias por vuestra participación, por haber asistido. Muchísimas gracias a los comunicantes por las propuestas que nos han hecho. Y hoy acabamos con la primera jornada de dibujo en la UCP con Inma Cocho. Con Inma Cocho, que es la directora del Museo ABC, y que nos va, nos va a hacer un recorrido sobre la institución y como una institución precisamente de Madrid que se dedica exclusivamente a la obra gráfica, cómo trabaja con ella, cómo gestiona esos fondos, cómo se construyen discursos a partir de esos fondos gráficos, es ese tipo de cosas, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Pensé que se iban a alargar más la jornada y que a estas horas ya estaríais catatónicos y hartos de escuchar hablar de dibujo. Veo caras conocidas, con lo cual cosas de las que voy a contar ya las conoceréis. Y también deciros que primero también a Ricardo, a Francisco, a José María, que no sé quién de los otros es quién, pero bueno, por haber organizado las jornadas y hablar de dibujo. Para mí es bastante habitual hablar de dibujo, pero no sé si en el ámbito académico de la universidad se aborda tan específicamente. Y sobre todo deciros que yo no vengo del mundo académico, por lo tanto mi discurso no tiene digamos ese peso científico, investigador que se trabaja desde aquí o que los artistas también podéis trabajar bastante a menudo. Vengo de la gestión, mi trabajo es de gestión y de construir o intentar construir formas de visibilizar el trabajo de los artistas y de los pensadores, de los historiadores, y de alguna manera hacer que sea entendible y próximo a los visitantes que pasan por una institución como puede ser el Museo ABC. Como me pidió Ricardo que hablara un poco de cómo se afrontaba el dibujo, cómo una institución se acerca al dibujo o se propone organizar unas actividades y una institución en torno al dibujo, voy a hablaros
desde el punto de vista de la formación de una colección. No tanto hablar de la institución, que siempre es un rollo y ya llevamos bastante tiempo en la calle como para que bueno, si estáis en torno al dibujo nos conozcáis más o menos, pero sí en torno al tema de crear colecciones de dibujo, de cómo darles, digamos, dinamismo, o cómo seguir construyendo algo, o cómo reconstruir algo que era una colección que realmente no era una colección. En esto es un poco trabalengua, pero bueno, trabajar en torno a ese concepto de colección y de coleccionismo, que es al final lo que alimentan las instituciones como la nuestra, que es la razón de ser por la que estamos puestos en el mapa, y también por una cuestión que a mí se me ha planteado en los últimos años desde varios sitios externos a la institución, y que creo que está bastante en el candelero, ¿no? Es hablar sobre abordar colecciones, construir colecciones, mantener colecciones y seguir haciendo crecer el discurso de una colección, o construir nuevos discursos para las colecciones. Entonces, en ese sentido, titulé la ponencia El Museo del Dibujo, la memoria, el archivo y la obra de arte, porque desde mi punto de vista, como yo decía, por diferentes cuestiones que se me han hecho en los últimos años, creo que era el hilo conductor de una serie de reflexiones acerca de los contenidos del museo, ¿no? La memoria, por qué se hace un museo como el nuestro, o por qué surgió este museo. El archivo, por aquello de que el papel casi siempre nos lleva a unos espacios físicos que es de almacenaje, de archivo documental. El papel de por sí es un documento que en nuestro caso contiene imágenes, pero que nos lleva siempre a reflexionar en torno a esos otros almacenes que son las bibliotecas o los archivos de documentación. Y la obra de arte, en cuanto a que nosotros, partiendo de un material de archivo, de trabajo, un material que no tenía nada que ver con la pieza artística o la concepción artística de ese contenido, sin embargo ya le hemos dado esa categoría, a lo largo del tiempo se le ha adjudicado ese calificativo de obra de arte, y porque además lo que seguimos introduciendo ya de entrada, hablando de un museo, lo que seguimos introduciendo en él son obras de arte que pueden haber tenido procedencias muy diversas, y en muchas de las ocasiones pues siguen siendo trabajo documental, trabajo de archivo, trabajo documental, pero bueno, terminan siendo y teniendo esa categoría de obra de arte. En cuanto a la memoria, he querido destacar o sacar a colación 4 calificativos o 4 nombres, denominaciones, en este caso, bueno, he utilizado verbos también, que de alguna manera para mí nos llevan a ese trabajo de recopilación, ese trabajo iniciático de crear una colección. Cuando hablamos de memoria, en las colecciones, en lo que es la recolección, nos lleva siempre, o a mí me lleva siempre, a pensar que hubo unos primeros recolectores que crearon colecciones, unos recolectores que se movían por el mero hecho de mantenerse vivos y de recolectar cosas, y somos recolectores por naturaleza. El que haya colecciones es el resultado inequívoco de que nos gusta acaparar cosas, y esa acaparación primera tenía que ver con lo alimenticio, con la supervivencia física. Después, más tarde,
se atesoraba pues tanto para mantener la integridad física como también de alguna manera la espiritual, acumular imágenes, ya que Gens nos ha hecho el previo de irnos a las cavernas. Bueno, pues en las cavernas se atesoraban objetos, se atesoraba técnica como el fuego, se atesoraban alimentos, se atesoraban imágenes también. Con el hecho también con el tiempo de sorprender de alguna manera y demostrar poder, ¿no? Demostrar la capacidad que tenía de ser uno superior al otro por tener cosas, ¿no? Al final esto no deja de ser capitalismo puro y duro, ¿no? Pues así. Pero después para llegar a esa memoria, no solamente basta con el hecho de recolectar y de guardar, sino también de compilarlo de alguna manera con un orden, con cierto criterio, con cierta ordenación que nos permita entender por qué estamos haciendo eso. Qué es lo que nos ha pasado de alguna manera a nosotros. Tenemos material de trabajo, lo compilamos de alguna forma y vamos a ponerle un criterio para justificar que tenemos que hay un corpus que tiene un valor, ¿no? Y con ello, con esa compilación, de alguna manera justificar que lo conservamos y que lo podemos, que lo queremos hacer permanente en el tiempo. Pero finalmente no basta con almacenarlo y darle un criterio, pero dejarlo ahí, sino hay que ponerlos de alguna manera los medios para preservar su integridad, para que se guarde debidamente y sobre todo para restablecerlo, no solamente almacenarlo, sino restablecerlo al resto de las personas, en nuestro caso pues a la sociedad o a las personas que estén interesadas en conocerlo. Todo ello para preservar una memoria, para hacernos recordar, para decirnos de dónde venimos, para poder trabajar y seguir evolucionando. En ese sentido, las imágenes son muy clásicas, no tienen nada que ver con, bueno, las primeras, no tienen nada que ver con dibujo contemporáneo, con dibujo moderno, pero no con dibujo contemporáneo, o con técnicas contemporáneas. Pero nuestra memoria, la memoria del museo, se inicia en concreto el domingo 10 de mayo de 1891, que es cuando aparece la revista Blanco y Negro. Nuestra memoria surge en ese momento, en el momento en que aparece el primer número de la revista Blanco y Negro, que da origen a este archivo. Más tarde aparecerá ABC, que aunque esta es la primera página del primer número, no tiene imagen, pero fue de ese origen un periódico ilustrado. Y la creación de esto se la debemos a este señor, que es Torcuato Luca de Tena, que creó tanto la revista como el periódico, que tuvo desde el primer momento la iniciativa de crear el archivo. El archivo no surge porque la revista decida tener un archivo, sino por la firme decisión de Torcuato Luca de Tena de que el material que se publicara en la revista debía conservarse y preservarse, porque lo que quería él también era de alguna manera hacer un archivo gráfico con el material que se publicara, no solamente con dibujos, sino también con fotografía. Entonces, desde el inicio hay de alguna manera un objetivo, que es preservar no solo las páginas del periódico, que podrían desaparecer, el papel se podría dañar, sino mantener el archivo, porque él considera desde el primer momento que va a trabajar con artistas y con obras de arte, aunque el material sea de trabajo. Como os he dicho, la consideración del material que preserva esa memoria, pues en principio era material de trabajo. La consideración de obra de arte se la hemos dado
más de un siglo después, empezamos a hablar en el grupo de comunicación, se empezó a hablar de colección artística en los años 90, con lo cual ha pasado un siglo para que esas piezas que estaban almacenadas fueran consideradas obras de arte y fueran rescatadas como obras de arte. Había una serie de características, de elementos, de aspectos que debíamos tener en cuenta a la hora de crear esa colección o de darle esa consideración, que era ser material de trabajo, que habían de alguna manera siempre reflejado la actualidad y la contemporaneidad, con lo cual a la hora de crear nuestra filosofía dentro del museo y nuestras líneas de trabajo no podíamos olvidarnos de esa contemporaneidad, de trabajar con el dibujo contemporáneo, y esa fue una de las razones de que una de nuestras líneas sea este territorio, y que de alguna manera era una colección o era un corpus artístico que estaba en constante evolución, o que durante por lo menos un siglo había estado en constante evolución, porque se había ido alimentando de todo el material que había ido llegando, con las características que en cada momento se iban imprimiendo a cada uno de los trabajos que se iban utilizando para los medios de comunicación que lo necesitaban, y también considerando, por indicaciones también del fundador, de Torcuato Luca de Tena, de trabajar siempre con los artistas del momento, cosa que ahora no pasa. Me diréis, pues no, pues los periódicos, pues no, ¿qué le vamos a hacer? La prensa no está muy artísticamente muy en línea con los tiempos. Entonces, esas tres características nos marcaban las primeras líneas, las líneas básicas para preservar también, seguir preservando ese archivo y esa memoria. Es muy malita esta foto porque la he ampliado, y no tenía otra a mano. Ese es el archivo de fotografía. Podríamos hablar el mismo paralelo, podríamos marcar con el archivo de fotografía, pero no viene al caso. Y llegamos a nuestro archivo, material de trabajo, 150.000 dibujos. Son unas imágenes del archivo. No sé si algunos habéis tenido oportunidad algunos sí habéis tenido oportunidad de entrar. Estáis invitados todos. Y ese es el aspecto que tiene el archivo. Y lo que os decía, desde el primer momento, contemporaneidad. Voy a enseñar rápidamente porque tengo muchísimas imágenes, pero no sé si viene muy a cuento del dibujo contemporáneo, pero bueno, está bien. Son imágenes si decimos Juan Gris, una obra de Juan Gris, pues inmediatamente pensamos en una obra artística, no pensamos en una obra funcional o en una obra, una ilustración aplicada a un relato, como era en este caso. Bueno, y la evolución a lo largo de todo el siglo, con esa aplicación o con esa idea de mostrar siempre lo más novedoso, el dibujo tanto en técnicas como en estilos, como incluso como en lenguaje, ¿no? La incorporación del dibujo no artístico, sino el dibujo en historieta, en viñeta, en esa prehistoria del cómic, cómo se fueron incorporando a medida que iban apareciendo diferentes estilos, pues cómo se van incorporando vanguardias, concepciones, en el caso de esta pieza de Penagos, como la imagen de la mujer en determinado momento pues se va incorporando también de forma muy moderna a las imágenes, los diferentes usos que se hace de la ilustración, o para qué se utiliza esa ilustración, aunque es de prensa, pero en el caso de Blanco y Negro, como era una revista de estilo de vida, pues se aplica a todas las secciones. Efectos muy cinematográficos,
infantil, histórico, de contenido muy interesante de cara a recomponer una historia a través de un medio de comunicación, ¿no? Y cómo se aplican otros estilos muy diferentes a los que hemos visto, que eran más decorativos. Lúdico, reportajes de actualidad, pero muy mediático, como puede ser el fútbol o los toros o la naturaleza, o infantil. Esto ya viñeta más contemporánea, mucho más contemporánea aún. Y bueno, era una secuencia para que vieran esa evolución y cómo se había ido integrando el dibujo en la ilustración, y aunque está, en el caso de las ilustraciones, el espacio y las dimensiones o la composición viene muy determinada por el soporte que lo mantiene, que es una revista o un periódico, sin embargo, estilísticamente se había producido una evolución constante a lo largo de todo el siglo. Y en cuanto a la obra, a ese aspecto final ese recorrido en el que queríamos destacar, no ya la memoria, no ya el archivo, sino el trabajo que se puede hacer, se tenía que seguir haciendo y que se tiene que seguir haciendo con el dibujo, y que es de alguna manera la razón de ser también del museo. La idea de destacar la obra de arte como objetivo final de las actividades que se llevan a cabo. Y en ese sentido, el museo marcó 3 líneas de trabajo desde el inicio. Una era trabajar con la colección para descubrirla, para rescatarla, para poner en valor algo que no se había hecho, no ni nosotros, en el sentido de que no se había revisado la colección con anterioridad a hace 15 años o cosas así, pero que en España también era verdad que había una gran laguna, que era la de hacer una historia de la ilustración en España, porque además, no ya que el dibujo se haya considerado casi siempre un elemento, un medio, una herramienta para llegar a una bella arte más elevada, sino que la ilustración ya era como el último reducto del dibujo, y se había perdido toda la historia, toda la trayectoria y a todos los autores. Entonces, una de las líneas de trabajo obligadas era la de trabajar en la recuperación de esa memoria. No dejaba de ser trabajar en preservar la memoria que el fundador del archivo se había marcado. Creo que lo hemos conseguido poco a poco. Es verdad que, y lo digo aquí dentro del ámbito académico, que parece ser que la investigación no está de moda, o si lo está, a nosotros no nos llega. Pero lanzó la pelota. Si alguien quiere investigar, el archivo sigue estando prácticamente virgen para poder trabajar tanto con autores como temáticamente, para abordarlo desde muchos flancos. Es muchísimo el material que hay, y es muchísimo material que necesita ser investigado para entenderlo. De alguna manera, esa era la primera línea, la línea principal, pero después había otras 2 líneas, que era trabajar con la ilustración contemporánea y trabajar con el dibujo contemporáneo. Por eso que os he comentado antes, de intentar seguir dándole contemporaneidad a la colección. Y sobre todo porque las colecciones mueren si solamente las exponemos, si solamente hacemos revisiones sobre nosotros mismos
que sí que son necesarias, porque ya os he dicho que el primer punto es fundamental y razón de ser del museo, pero mueren si no las reinterpretamos. Y no me gusta la palabra reinterpretar, porque parece que nos estamos inventando cosas para darle alguna justificación. Pero sí es verdad que cualquier colección termina siendo pasto de exposiciones sobre un tema o sobre un autor, y eso limita mucho la conexión con las comunidades o con las sociedades actuales. Me explico. Si seguimos haciendo o mirando de forma muy plana las colecciones, aburrimos a todo el personal. Eso lo tenemos, yo creo que si no lo tenemos claro, lo tenemos que empezar a tener muy, muy claro. Y entonces la única manera es incorporar la visión contemporánea. Gens ha hecho una observación antes que a mí me ha parecido muy interesante y muy para que nos lo miremos mucho, que es la de que siempre o casi siempre se tiende a preparar relecturas, conexiones, vinculaciones desde con una fórmula ya muy establecida. Eso lo que significa es que tenemos que inventarnos muchas más cosas, que tenemos que echarle mucha más imaginación a las cosas y que tenemos, yo creo, actualmente muchos recursos y muchas motivaciones para poder remirar de nuevo todas las colecciones. Y en ese sentido, seguir creando de alguna manera obras de arte. Las obras de arte no ya individuales, piezas individuales, sino proyectos completos, proyectos comisariales, proyectos artísticos, proyectos de relectura, que sean en sí la obra de arte. Es tan complejo la creación contemporánea, o por lo menos a mí, que no soy ni profesor, ni investigador, ni artista, me parece muy complejo, un mundo muy complejo, pero que tenemos las posibilidades, porque hay muchísimos recursos y muchísimas vías de comunicación, de poder enriquecer esas colecciones con diferentes propuestas y con diferentes proyectos y con diferentes salidas. Entonces, en ese sentido, desde el museo intentamos, tengo que decir, no por justificar, que es una institución pequeña, que somos muy pocas personas, que hace falta mucho trabajo de investigación, de reconocimiento, de revisar, de pensar, de discutir sobre la colección, pero creo que tenemos que ir, o que la filosofía a la que queremos intentar ir abriéndonos es a la de reintegrar, renovar e interpretar la colección, porque si no terminaremos convirtiéndonos en un mausoleo que flaco favor le haría al dibujo. Y evidentemente intentar siempre pivotar en torno al dibujo contemporáneo, porque es efectivamente nuestro ADN. El dibujo contemporáneo, como cualquier otra disciplina, tiene afortunadamente muchos registros en torno al que moverse. Evidentemente las fronteras no existen y hay que ser bastante flexibles en considerar o reflexionar en torno a lo que es dibujo, a lo que es la técnica dibujística, y hacia dónde se puede expandir sin tener que hacer justificaciones absurdas, que también a veces nos empeñamos en que el dibujo sea una cosa y tenemos que justificar 1000 veces para intentar comprender que eso es dibujo. Pero sobre todo también porque las colecciones actualmente, y nosotros que desde el primer momento le pusimos a la institución el nombre de museo, entendimos que había que revisar también las colecciones, los museos, las instituciones con colecciones están sufriendo ahora mismo, yo creo que
no una crisis, sino un estancamiento que nos puede llevar a una crisis total si no conseguimos abrirnos y tener hilos de comunicación con el mundo exterior, de alguna manera. Si se habla muchísimo de la crisis de los museos, no es tanto la crisis de los museos como la crisis de unas herramientas o de unas prácticas museísticas. Las colecciones ya no podemos seguir mostrando colecciones de forma estándar, y la gran batalla que se nos abre es la de ser capaces de ir abriendo caminos con los territorios exteriores, con las comunidades, con las asociaciones, con los profesionales, con los consumidores, si consideramos a los visitantes consumidores. Y la única manera en la que podemos hacerlo es acercándonos a las colecciones de forma diferente, acercándonos a las colecciones de obras de arte de forma diferente. Porque todos los que estamos aquí somos profesionales, pertenecemos a un grupo, pero en nuestro mundo, se acercan a los museos, se acercan al arte muchas personas que no tienen nada que ver, y no podemos contarles nuestras historias con nuestro lenguaje, tenemos que contárselo de otra manera. Si no lo hacemos así, podemos tener las mejores colecciones del mundo que nadie irá a verla. Y una cosa está clara, si nadie ve nuestro trabajo, sea el de los gestores en los museos como el de los creadores en sus obras de arte, no tiene sentido. Es decir, apagamos, nos vamos, nos volvemos a reunir, nos contamos nuestra vida otra vez y ya está. Y no vamos a ningún lado. Como la idea de darle de alguna forma vida, aunque sea con modelos establecidos, era integrar y renovar e interpretar, una de los aspectos que nos movía era romper las barreras entre... nosotros habíamos surgido como un museo de dibujo y de ilustración, pero realmente era más de ilustración que de dibujo, que muchas veces hay que explicarle a la gente, la ilustración es dibujo también, hay que hacer mucha labor pedagógica. Mi idea siempre fue que había ilustradores que se negaban a... Bueno, no tanto los ilustradores que se niegan a ser artistas, sino que había muchos artistas que venían del mundo de las artes plásticas que decían que ellos no eran ilustradores, pero tú veías la obra y decías, vale, pero es que tienes un lenguaje que es totalmente ilustrador. Es decir, si yo saco del contexto de una sala blanca tu obra, la puedo aplicar como ilustración a cualquier otro trabajo. Entonces, bueno, había siempre esa lucha entre yo soy artista, no, yo soy ilustrador, en fin, o ilustradora. Y la idea fue siempre mostrar dibujo que en muchas ocasiones pues sería más narrativo y en otras sería menos narrativo, de personas que venían de otras disciplinas también. Y en ese sentido, pues una de las primeras, la primera exposición temporal que tuvimos fueron los storyboards de Akira Kurosawa, que claro, todo el mundo decía, no, pero esto no lo habrá hecho él, se lo habrán hecho. Bueno, pues hay muchos cineastas que tienen a sus ilustradores o a sus artistas que les hacen los stories, pero en este caso era él el que los hacía. Y bueno, pues todos nos llevamos una grata sorpresa al ver cómo eran los stories, que eran verdaderos cuadros o verdaderas ilustraciones, depende de cómo lo consideráramos, ¿no? La idea de integrar también, bueno, pues aquí está Antonia, que ha participado en Illustris alguna vez. La idea de darle visibilidad o de alguna manera integrar a todas las disciplinas y que la gente se acercara al mundo de la ilustración y del dibujo con naturalidad, oye, que no es una cosa que va enmarcada siempre, que se expone en una sala.
La idea de vender también, ¿no? El hecho de poder mostrar algo que en estos 10 años, desde que lleva abierto el museo, pues hemos visto aparecer en muchos sitios y lugares diferentes, ha sido pues la venta de originales, que en algunos momentos, en aquel momento, muchos ilustradores decían, no, pero es que yo mi trabajo no lo vendo. Vale, pues no lo vendas, pero si te apetece vender. Pero a lo mejor hay colegas que les apetece venderlo, ¿no? De alguna manera, que la gente en el terreno de la ilustración, no de la obra de arte, que estamos acostumbrados a que hay galerías, que se vende y que hay un circuito comercial, bueno, pues que la ilustración también tomara parte de ese circuito comercial y que de alguna manera tuviera un beneficio para el ilustrador. Aparte de acercar al público a obra de arte, de alguna manera quizás más sencilla que acercarse en una feria como puede ser Arco a la obra de arte, cuando no entienden el arte, cuando les da miedo el ambiente, el enfrentarse a una pieza que no entienden de dónde viene y les da miedo preguntar. La ilustración es como más inmediata, es ya de formato más asequible, da menos miedo. Entonces, bueno, pues era una manera también de aproximar el arte a la gente. El formato mucho más informal, más modesto, de alguna manera. Y bueno, y hacer creaciones que ya estábamos acostumbrados por verlas en la calle, pues que se pudieran ver, que llenaran todos los espacios. Esa era la idea de integrar desde otros terrenos el arte con los visitantes del museo. Bueno, hemos tenido ilustradores tanto nacionales como internacionales, ilustradores que son diseñadores y que son artistas plásticos. En el caso de la exposición de Pei Xu, un ilustrador taiwanés, llega a España por ser ilustrador de un cuento, de un álbum ilustrado, pero sin embargo mezclamos en la exposición todo su trabajo, tanto el de publicidad como el artístico, que estas 3 imágenes que veis en la pantalla y que eran